Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Un Profesor. Yo soy Javi del canal Físico del Mal y vamos a seguir con nuestro curso de cinemática, en el que habíamos visto ya cómo era la velocidad instantánea, la velocidad media y todo esto. Habíamos hecho un ejemplito calculándolo y ahora os voy a hablar de esto que os hablé en el primer vídeo sobre cómo es la velocidad en una dimensión cuando la representamos. Es decir, yo voy a coger un vector. Uy, qué cosa más rara me hace aquí. Voy a coger un vector de posición que depende del tiempo. Por ejemplo, de momento lo voy a hacer así en plan genérico, una función del tiempo. Esto es importante que sea una función x de t que va a representarnos el movimiento en el eje x, y una función y de t que nos va a representar el movimiento en el eje y con su vector correspondiente, el j. De aquí habíamos aprendido cómo sacar la velocidad instantánea en función del tiempo, que era, si recordáis, la derivada de este vector de aquí, es decir, la derivada de este en función del tiempo con respecto de su variable, que es el tiempo, con ese vectorcito y más nuestra derivada de la posición en el eje y con respecto del tiempo por nuestro vector j. Bien, a esto lo vamos a llamar en general, a esto, vx de t en el eje y, perdón, en el eje x. ¿Veis cómo me confundo al final? Es que yo lo de llamarlo y j. Y a esto la velocidad vi del tiempo con su vector j. Es decir, esto va a ser la velocidad que va a tener en el eje y, esto va a ser la velocidad que va a tener en el eje x. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dibujaros una gráfica. Aquí lo voy a hacer de esta manera. Para una función voy a coger una de estas componentes, por ejemplo, esta misma, la componente x, y voy a decir que nuestra componente x del movimiento, la y, de momento la olvidamos, simplemente solo voy a representar la posición en x, es decir, esto es nuestro eje x y esto va a ser el tiempo. Cuidado. Y esto vamos a decir que es menos t cuadrado, si no me equivoco, sí, más 2t, por ejemplo. Es decir, ya habíamos visto que esto tenía que ser una función, va a ser esto y ya está. ¿Cómo es esto? Bueno, pues me vais a permitir que haga un dibujito un poco majo. Esto es aproximadamente así. Bueno, sin este pico de aquí, no pasa nada, da igual. ¿Cómo vamos a...? Bueno, esto continuaría por aquí así, pero de momento solo vamos a mirarlo hasta aquí, que es el instante t igual a 2. Este punto de aquí es t igual a 2 segundos. Esto lo vamos a poner en segundos, esto lo vamos a poner en metros, bueno, en fin, sistema internacional, lo de siempre. Y este punto de aquí arriba, que parece un pico, pero no es un pico, lo vamos a poner aquí en t igual a 1. Esto es representar básicamente esta función. Esto se supone que deberíais saber hacerlo, o si no, al terminar este año de primero de bachillerato deberíais saber hacerlo. Vale, y yo me pregunto, ¿cómo es el movimiento aquí? Pues fijaos, el movimiento en esta zona de aquí, de hasta aquí, vamos a poner, es un desplazamiento positivo. Es decir, va moviéndose hacia, o sea, ganando espacio en el eje X. Va moviéndose hacia adelante, entre comillas. ¿Que lo pongo en vertical? Bueno, pero eso no es lo mismo. ¿Qué va a pasar cuando llegue aquí? Que se detiene. Y por lo tanto, como se detiene, lo mismo que aquí la velocidad va a ser mayor que cero, positiva, aquí la velocidad va a ser igual a cero en este punto exacto. Y luego, en esta zona de aquí, va retrocediendo, va volviendo hacia atrás en el eje X, por lo tanto, desplazamiento negativo. No significa
que se mueva en la parte negativa del eje X, sino que se mueve hacia atrás, es decir, velocidad negativa. ¿Cómo va a ser la gráfica de la velocidad? Pues la gráfica de la velocidad, la voy a dibujar aquí en morado, por ejemplo, va a ser algo parecido a esto. Esta va a ser nuestra velocidad con respecto del tiempo, en el eje X. Fijaos en una cosa. Aquí el desplazamiento es positivo, pero fijaos que cada vez es más lento. Por lo tanto, la velocidad empieza más alta, va descreciendo, aunque sigue siendo positiva, hasta que llega aquí y se hace cero. Si buscáis Fijaos en una cosa. De aquí, por ejemplo, yo me voy a llevar esto para acá y voy a calcularme mi derivada, es decir, la Vx de t. Si calculáis la derivada, cogéis una tabla de derivadas o hacéis lo que hicimos antes del truquito de hacer t más incremento de t, funciona con esto igual de bien. Me va a quedar que esto es menos 2t más 2. Esto es una recta. Que normalmente la representáis en el eje XY, pero en este caso es un eje XT, que puede ser también un eje YT. Entonces veis que cada vez se hace menor de manera constante por este t cuadrado hasta que llega a 0 y después vuelve hacia atrás. Es decir, la velocidad es negativa, ¿vale? Tiene un valor negativo. ¿Qué es lo que podéis sacar de conclusión de todo esto? Pues que da igual exactamente qué forma tenga vuestra función de posición en función del tiempo. Vamos a poner que esto es el eje X, esto es t, y que yo tengo una función de posición muy rara. Vamos a poner algo como así. Como esto. Y ya está. ¿Cómo va a ser nuestra velocidad? Pues si os fijáis aquí, va a ser un poco grande, por ejemplo. Esto no significa que esté en esta posición, significa la velocidad nada más. O sea, esto es v de t. Va a ir creciendo, va a ir decreciendo, haciéndose más pequeña hasta llegar a hacerse 0. Es decir, esto va a hacer algo tal que así, hacia abajo. Luego va a ser negativa hasta que va a llegar a hacerse 0 otra vez, aquí. Es decir, va a hacernos aquí decrecer y luego volver a aumentar hasta que se haga 0. Es decir, va a hacer algo como esto. Luego, en este punto, tiene que volver a 0. Es decir, va a ir creciendo y volviendo a crecer más despacio y decrecer hasta que se haga 0 otra vez. Y luego como que se aproxima a 0, ¿no? Es decir, va a ser negativa, pero aproximándose a 0. Pues algo tal que así, por ejemplo. Esto sería nuestra función v de t y esto nuestra función x de t. Claro, ¿qué es lo que podéis ver aquí, por ejemplo? Estos puntos donde la velocidad se hace, digamos que pasa de crecer a decrecer. Y esas curvas extrañas, porque cuando es positivo, cuando es una recta, pues se ve muy fácil. Pero esto, por ejemplo, va a depender de cosas como la aceleración, que es lo que ya vamos a ver en el siguiente vídeo, y vamos a saber hallar estos puntos, que es donde la velocidad parece que tiene un punto aquí, un mínimo o un máximo. Y esto tiene que ver, como digo, con la aceleración. Lo vamos a ver en el siguiente vídeo, donde hablaremos de las componentes de la aceleración y vamos a verlo bien, detalle a detalle. Así que no os lo perdáis.